Otra vez buenos días. Por el enlace, por el chat interno les estaremos mandando un enlace para que por favor nos colaboren con marcar la asistencia. Es un formulario Google muy fácil de llenar y nos colabora para fines educativos y de control universitario. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Dueñas Ramírez, soy cirujano pediatra egresado de la Universidad Autónoma de México. Ejerzo en la ciudad de Cali, soy profesor universitario de la Universidad del Valle. Para nosotros hoy es un honor contar con todos ustedes como invitados. Era una actividad que inicialmente estaba destinada desde el punto de vista académico para nuestros residentes y para algunos invitados que conocemos, pero siempre es un placer tener invitados a este tipo de actividades. Es un placer también poder compartir siempre con una persona creativa, amigo de la especialidad, inquieta como el doctor Cristóbal Abello, quien se ha ofrecido amablemente el día de hoy a compartirnos esta charla de un invento o de un dispositivo que nos va a ayudar a todos a practicar. El doctor Cristóbal Abello es un cirujano pediatra egresado de del siglo XXI en México.
que ejerce en la ciudad de Barranquilla, una ciudad muy bonita, su práctica privada. Doctor Abello, bienvenido. ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Bueno, un placer estar aquí en este evento matutino de hoy. Les voy a hablar de una pequeña herramienta que nos sirve a todos los médicos que están empezando en cirugía mínima invasiva a practicar nudos, suturas, etc. ¿Okay? Este simulador que les voy a hablar ahora fue creado con el objetivo de probar una malla, y así fue que nació esta idea. Entonces se las voy a compartir en una charla aquí llena de colores para que ustedes vayan viendo. Les voy a enseñar cómo se hace este modelo y después me dicen si les gusta. A mí me pareció muy interesante y muy útil. El objetivo básicamente fue desarrollar un modelo a escala para simular la hernia diafragmática congénita con un dispositivo de bajo costo. Recrear el uso y la colocación de una malla que nos inventamos, autoexpandible, para corregir los defectos diafragmáticos por videotoracoscopia, exclusivamente por videotoracoscopia, para facilitar la colocación de un parche que siempre, de la otra manera, ha sido dispendioso y que requiere muchas mayores habilidades, como vamos a ver. El objetivo específico entonces fue construir el modelo con elementos de fácil obtención en el mercado local. Luego probar y ejercitarse en la elaboración de nudos y suturas intracorpóreos y en pequeñas cavidades. Y aprender a elaborar una malla autoexpandible para la colocación en el modelo. También una malla obviamente hecha con materiales que están al alcance en las salas de cirugía. Y de paso, pues ejercitarse y desarrollar habilidades quirúrgicas a escala neonatal para la colocación videotoracoscópica de mallas en defectos diafragmáticos, que siempre va a haber la oportunidad de tener estos pacientes con grandes defectos, no solo tipo B y C. Para hacer este dispositivo necesitamos estos elementos. Una tabla de madera, preferiblemente de 1 centímetro de grosor, puede ser prensada o no, de unos 30 centímetros por 45, ¿okay? Que tenga que sea un poco de tipo rectangular, ¿okay? Pero que tenga suficiente peso para que fácilmente no se levante cuando estamos trabajando. Un tubo de PVC de 6 pulgadas por 30 centímetros de alto. Ustedes este tubo de PVC lo consiguen, puede ser inclusive de tubería sanitaria o de tubería de presión, cualquiera de los dos sitios. 5 pliegos de foamy de diferentes colores, marrón, rosado, rojo, negro y azul, o de sus preferencias, ¿no? Este foamy es el que usan las mamás en los colegios para niños pequeños en los kinder y para hacer muchas cosas manuales. Una cinta adhesiva de doble faz, esas cintas que tienen doble faz, que tú le quitas por un lado y hay pegante y después por el otro lado tiene pegante. O sea, hay pegamento de ambas caras. Si un rollo de eso, que puede ser 1 pulgada. ¿Ok? Bueno, tener algún tipo de goma como boxer o colmón, unas tijeras, una cegueta y un taladro. Unas vejigas o bombas Sempertex. Estas son las que usan en los cumpleaños para hacer figuras que se inflan y se inflan en forma alargada, y con eso hacen cantidades de muñecos y de figuras, etc. Hay 2 referencias, la R1 y la R2. La R1 es la más delgadita, la R2 un poco más gruesa. Aquí cogemos la R2, unas perlas de gelatina hidroscópicas, no sé si las han visto también para cumpleaños y para peceras. Estas perlitas se meten en agua y se van a hidratar y aumentan su volumen considerablemente hasta casi 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y bueno, aquí opcionalmente unas chupas de silicona o adhesivo removible para la fijación de la tabla a la mesa de trabajo donde vamos a trabajar. Este es exclusivamente para el modelo, porque este modelo ya que lo armemos y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ustedes lo pueden ubicar hasta en el mismo quirófano y trabajar con la torre que está en los quirófanos y lo tienen guardadito ahí, o se lo llevan para la casa y si tienen algún telepack de estos, pueden implementar la forma de hacer el video. Eso lo dejo opcional y ahora les mostraré más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el tubo de PVC, ahí ven ustedes en la gráfica aquí el tubo de PVC,
cortado de esta manera. Se corta a 3/4, ¿ok? De la manera que queda de esta manera para poder colocarlo en la superficie de la tabla de madera. Y al tubo se le hace un corte en la mitad que deja unos 2 centímetros acá sin cortar, porque aquí va a ser el elemento o la hendidura donde se va a colocar y a remover el diafragma, que es el diafragma. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes también, entonces, con los foamy lo que hacemos es que forramos la tabla con un foamy, forramos por dentro con un foamy rosado para que nos parezca algo de más realidad, y por fuera un foamy más oscuro, un marrón, para simular la piel, color de la piel. Así que con este foamy rojo pues vamos a hacer el diafragma, que ahorita tiene los detalles para su colocación y su retiro. ¿Okay? Entonces más o menos aquí ya van viendo cómo es la cuestión de este modelo. ¿Okay? Bueno, ahora entonces el tubo de PVC, como lo ven ustedes acá, el tubo de PVC tendremos un segmento antes de la hendidura. Esta es la hendidura. Tendremos un segmento antes de la hendidura que será el lado torácico y otro será el lado abdominal, que va a ser separado por el foamy que va a ser el diafragma. En el lado torácico se abren 3 orificios. ¿Okay? Ustedes pueden ver ahí claramente 3 orificios. Este va a ser el orificio más cefálico, va a ser el del puerto de cámara, y 2 orificios laterales que serían los puertos de trabajo. Son 3 básicamente. Y lo abrimos con una broca gruesa simulando un trocar de 5 milímetros. Entonces hace en un momentico. Así se da la triangulación. Ya ven que el puerto de cámara es el más cefálico. ¿Okay? Estas son las vejigas. Estas son las vejigas de Sempertest, que están llenas con las perlas que les hablaba, que ya están hidratadas. Entonces uno va atando los cabitos y entonces forma una tripa, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces pues, seguimos con repetimos aquí un momentico. Se forra el tubo por dentro de color rosado, por fuera de marrón, dejando la ranura media amplia para que deslice por ahí un trozo de lámina de foamy rojo que simulará el diafragma removible con su defecto o hueco de tamaño que se quiera ensayar. Es un defecto tipo A, tipo B o tipo C. Lógicamente este foamy no estira como para hacer una práctica de un defecto tipo A y C menos, sino básicamente para colocar mallas y parches. El foamy tiene la ventaja de que es tan delicado que se arranca muy fácilmente, entonces ahí el cirujano tiene que precisar y mover muy bien las manos y la tensión y la tracción de la aguja y de los nudos. Se forra la tabla con foamy azul o cualquier otro color, sin forrar si ustedes quieren, porque esto es solo estético. Se cortan botones de foamy negro de unos 3 centímetros de diámetro para identificar los puertos de entrada. Bien, en estos puertos de entrada, como son un poquito amplios para el instrumento de 3 milímetros, yo lo que hago es que le pongo como una esponjita pegada allí para que el instrumento tenga un soporte, ¿no? Y no esté de pronto bailando y se asemeje más a lo que uno siente cuando está haciendo una toracoscopía. Bien, aquí se toman nuevamente se toman las perlas higroscópicas y se meten en agua, eso por lo menos 1 hora hasta que quieran un tamaño de 1 centímetro aproximado de diámetro. Entonces se toman las vejiguitas tubulares de Sempertest CR2, se introducen las perlas hasta llenarlas y anudarlas unas con otras hasta hacer como una choricera simulando un intestino de más o menos 1 metro. Esta estructura se colocará en el lado torácico y será el intestino a reducir durante los procedimientos. Vean ustedes aquí las vejigas con el foamy. Esas esponjitas amarillas, pues como ustedes ven ahí, pues las puse básicamente para mantener mejor posicionados los instrumentos cuando uno los pasa. Hay este importante detalle del foamy, que es el diafragma. Ahora les voy a mostrar. Hay que hacer un corte especial aquí para que se haga una pestaña que cuando se fije el tubo a la tabla, cuando se pega a la tabla, quede fijo la parte inferior de ese diafragma. Bueno, después colocan ustedes esas cintas adhesivas de doble faz, se colocan en la parte inferior, los bordes libres del tubo, pegándose previo retiro de uno de los lados cubiertos de la cinta. Luego se retira la otra faz y se pega sobre la tabla en sentido longitudinal, como ustedes ven en las gráficas. Y seguidamente, en la ranura, un segmento de foamy con el defecto diafragmático cortado de la manera que se indica ahora. Aquí les voy a mostrar el detalle del corte. Así queda ya el muñequito forrado de marrón, del diafragma colocado y del sitio de los puertos.
Aquí ven una vista a la derecha de los intestinos, pues digamos, la simulación de los intestinos. Y ahí seguimos con la malla. Ahorita hablaremos de la malla. El FOMI de la malla, hay que hacerle estos cortes, un corte en L, así, a unos 2 centímetros del borde inferior. ¿Con qué objeto esto? Esto es para que se ancle en la ranura por debajo de la esto entra y se ancla por debajo de la ranura, se ancla y hace una pestaña en un doblez cuando uno pega la estructura a la tabla ya, entonces esto permite que tenga cierta rigidez allí el borde inferior, digamos, entre comillas, del diafragma que hemos colocado. Así entonces, de esta manera, esta sería la visión en el centro del defecto diafragmático. Este sería aquí el borde inferior que quedaría plisado con la tabla, ¿verdad? Y aquí en la ranura esta. Bien, esto es lo que le decía. Así, entonces, esto queda pisado con el pegante y a la tabla. ¿Okay? Entonces aquí el lado torácico es acá, el lado abdominal, aquí ya se redujeron los intestinos y se colocó el parche, el cual del que vamos a hablar ahorita. Bien, entonces aquí tenemos ya el modelo inanimado armado listo para usar con una torre de videolaparoscopia en quirófano, ¿okay? Tal cual, con los elementos que siempre usamos, instrumentos de 3 milímetros, un lente de 5, un grasping y una tijera, y una portaguja, Maryland o Grasper y el lente. Aquí lo hacemos en quirófano y usamos estas suturas que son las que quedan de cardio cuando hacen valvuloplastia, que es un Tibón o un Tycron 2 ceros que trae 8 agujas. Entonces, ahí cortando los hilitos de 10 centímetros, de 11 centímetros para hacer los puntos individuales o preferiblemente, porque es lo que prefiero. Bien. Entonces y la otra manera es, están los residentes en el quirófano, después una siga practicando, ¿okay? En la torre con el muñequito. Y esta es la otra manera también que lo podemos hacer en la casa con un laptop o implementando una mini cámara con iPad, etcétera, y podemos hacer esta estructura. Y así entonces bueno, entonces ahora pasamos a otro punto que es la malla, porque les voy a enseñar aprovechando esto para que practiquen con esta malla. Ustedes saben muy bien que hay una demanda incrementada para CMI neonatal en diafragma. Más cirujanos pediatras queremos hacer cirugía mínima invasión neonatal. La tendencia generalmente es a cerrar el defecto como sea. Y a veces hay defectos muy grandes o inclusive al cerrarlos, el diafragma queda hipercorrigido. Entonces, la tendencia es que no se hipercorrija el diafragma, sino que el diafragma quede flojo, convexo, y que haga el domo, que quede como para que sea algo natural. No dejarlo templado, que eso lo que hace es que apenas ustedes, con esa presión abdominal aumentada de esos niñitos, con esa presión tan grande para los intestinos, terminen con un par de pujos rotos o de esencia de ese diafragma, porque es una estructura muy frágil, muy delicada. Ese músculo se desgarra con facilidad. A no ser que sea un defecto muy pequeño que facilita, es muy fácil y sin tensión. Entonces, por eso esta es la razón de la alta recurrencia, tanto en cirugías abiertas como en cirugías laparoscópicas. Por eso se creó esta malla, porque esta malla que se me ocurrió demanda mucho menores habilidades quirúrgicas y menor grado de dificultad para colocarla. Ya hicimos un trabajo sobre esto que presentamos en IPEC, y pues a mí me satisface mucho pues el desempeño con esta malla. Entonces aquí proponemos esta malla, que les voy a mostrar aquí. Esto es una animación que me hicieron en Argentina, un animador, y aquí muestro cómo se hace la malla. ¿Cómo se hace la malla? La malla la hacemos con Fixomul. En todos los hospitales hay Fixomul, o Ibafix también lo conocen. Cortamos 2 círculos de Ibafix, 2 círculos, y se pegan de 5 centímetros y se pega uno con otro. Ahí tenemos una parte de la malla, digamos el lado. Y luego uno más grande, unos 2 centímetros más, con otro de 5 centímetros, y dan dos, como una arepita. Ahí queda una cavidad dentro que se recorta con la torácica y se mete un anillo de caucho
lo que ustedes quieran, y hacemos la famosa malla esa autoexpandible, que al tú colocarla ella se expande y se ancla en la parte inferior del diafragma, entonces es muy fácil colocar los puntos, manteniendo con esa brida central la tracción y la posición de la malla. Bien, ya. Bien, aquí les muestro en este video la mallita, cómo queda. Eso es hecho con un doble fase, un anillo de expansión, un bolsillo de motor básico. Es el fixobull, una sedita y el plástico que tiene dentro básicamente es un bajanudo, eso de catéter de doble punto. ¿Okay? Entonces, con cualquier elemento hacemos esto. No hay ninguna complejidad, todo lo tenemos a la mano. Aquí las mallas las podemos cortar con un vaso, con una tacita de tinto, etcétera, y hacen los círculos, le quitan los pegantes y queda armada la mallita aquí, como ven acá, para ponerle el anillito dentro. ¿Okay? El anillito para que mantenga la expansión cuando se coloca. Entonces, ¿cómo se coloca la malla? Igual que la idea es pasar la malla a través del trocar derecho o a través del trocar de la cámara de 5 centímetros, se enrolla de esta manera y se pasa al interior de la cavidad torácica. Aquí les muestro entonces un videito de cómo hacemos esto. Está el par de instrumentos, se reducen los intestinos. Ahí tenemos la malla con la brida pasada por el puerto derecho. ¿Okay? Luego se pasa, cuando vamos a suturar el lado derecho, pasamos la brida al lado izquierdo. Cuando vamos a suturar el lado derecho, pasamos la brida al lado por el puerto derecho. Miren el foamy es muy delicado y se desgarra con facilidad. De esa manera podemos recrear todo el procedimiento. Podemos recrear todo el procedimiento. Vamos a ver aquí, creo que este video un poquito más largo. Aquí vemos cómo se ven los intestinos. Esta práctica está hecha en una torre en el quirófano de la laparoscopia. Igual, miren cómo se ven esa es la mallita. Para más facilidad la podemos pasar directamente ahí al espacio que sería el espacio torácico con la brida o la seda central. Se hace el ejercicio de reducir los intestinos, luego de pasar la malla y colocar la malla debajo del diafragma. Igual, ahí se metió la malla, la brida queda del lado derecho. Si vas a poner los puntos de la hemicircunferencia derecha o medial, lo pasas al trocar izquierdo. Si lo vas a hacer los puntos del lado izquierdo, lo pasas al toral derecho. La brida. Y con esa brida traccionada, podemos mantener fácilmente ven cómo se desgarra el foamy, porque es muy delicado. Entonces, eso hace que debamos ser más precisos en el paso de la aguja, ¿cierto? En el paso, anudando el punto, etc. Esto después se puede corroborar en el debriefing, en la revisión después de los diafragmas que ustedes operan, que ustedes colocan, a ver si quedó bien puesto, a ver si no desgarraron un punto, si los puntos quedaron flojos, si hubo desgarro, si cogieron una tripita abajo, atrás, y de esa manera pues van perfeccionando. Al terminar el procedimiento, retiran la brida y el diafragma queda en la posición que queremos. Luego hacemos la revisión y ahí miren el diafragma y lo podemos revisar y calificar. Y calificar si desgarró, si no desgarró, etc. Pero miren ustedes cómo adapta bien la malla autoexpandible contra la superficie inferior del diafragma. Esa es la dinámica que queremos recrear. En este caso pusimos solamente 4 puntos, pero lo que hicimos en el ejercicio del trabajo que presentamos fue hacer 8 nudos. Este es un modelo de CECIN, del Garrahan. Lo hicimos con el modelo del doctor Maximiliano Marizzi, del CECIN
del Hospital Garrahan, que es un modelo, pues un modelo ya bastante elaborado, bastante realístico, donde también ensayamos la malla. Estos son intestinos de conejo. Hicimos un defecto diafragmático bien amplio. Miren cómo pasó el vaso allí. Este que iban abajo aquí es el pulmón. Y lo bonito de esto es que también hasta el corazón late. Con una bombita se hace latir el corazón. La característica del diafragma, del músculo diafragmático, es bastante similar aquí estamos poniendo una sutura continua barbada. Entonces también nos sirve para practicar ese modelo, para practicar suturas continuas intratorácicas en pequeñas cavidades, ¿cierto? Utilizar la sutura barbada, o colocar puntos separados también y practicar el nudo cuadrado deslizante, ¿ok? Como ustedes ven allí, el nudo cuadrado deslizante, que facilita mucho estos procesos de sutura hasta retirar la unidad de tracción. Esto para que, lógicamente, hacer un modelo de esto se requiere mucho más elementos de pronto más costosos, ¿no? De pronto no costosos, pero mucho más elaborados. Este trabajo lo presentamos en AIPE el año pasado y va a ser publicado, ahí lo mandamos al GLAST. Algunas de nuestras conclusiones aquí del trabajo que hicimos con este modelo, que fue básicamente cronometrar los tiempos de postura de una malla convencional con la malla esta que diseñamos, ¿verdad? Y además también el grado de satisfacción del cirujano y también los resultados de la evaluación del diafragma en cuanto a desgarros, a puntos flojos o bien normales, o que se haya tomado el intestino ese que simule el intestino que se haya tomado con uno de los puntos. La conclusión básicamente fue que con la malla autoexpandible tenemos menos posibilidades de tomar alguna tripa por debajo, facilita el proceso y mejora los tiempos quirúrgicos. Otra cosa importante, pues que lógicamente este ejercicio debe hacerse con personas experimentadas y también con cirujanos que estén principiando en este tema y ponerlos a trabajar y hacer un estudio más extenso con el modelo y ver qué pasa con los novatos y ver qué pasa con los experimentados en relación a la aceptación, a los tiempos de colocación, etcétera, de esta malla. Algunas observaciones sobre el modelo. Materiales muy económicos, permiten ensayar a una escala real en cuanto a dimensiones y espacio, permite ensayar y la colocación de mallas o parches convencionales y el propuesto por nosotros, practicar la elaboración de suturas continuas, separadas, con hilos barbados, con nudo intra y extracorpóreo, ensayar el nudo cuadrado deslizante, que es interesante, familiarizarse con la ergonomía, cómo se coloca, el tipo de instrumentos de 3 milímetros finos y costosos que hay que tratarlos con mucha delicadeza. Entonces todo esto nos enseña a cuidar el armamentario que tenemos para operar y refinar la técnica para la reparación de las hernias por vía toracoscópica. Acá ahora les voy a mostrar algo novedoso, que es esta malla que ustedes vieron allá, ya tiene una patente en Estados Unidos por el grupo de Cincinnati, y estamos a la espera de elaborando un prototipo ya con materiales aptos para colocar en humanos y hacer un test primero en animales. Estamos en eso, pero aquí, bueno, yo encontré en el mercado una malla que se llama la malla de Ventralex. Esa Ventralex tiene esta característica, ¿no? Tiene un par de cintas ahí, la usan para reparar hernias umbilicales. Tiene de doble faz, tiene una superficie inferior hidrofílica, que es la base a la que va en contacto con los intestinos, y tiene la otra parte, que es la malla de polipropileno, que está de la parte que no va a estar en contacto con los intestinos. Entonces a mí se me ocurrió, como la vi que tenía esa doble malla, y recorté de esta manera y le coloqué una brida. Y resulta que es muy parecido a lo que nosotros hemos mostrado ahorita, y que puede servir, que viene en 3 tamaños, podría servir para reparar estas hernias diafragmáticas. Y aquí tenemos un caso de un paciente que yo hice uno con este tipo de malla,
y la coloqué porque no podía cerrar el diafragma. No está muy bueno el video. No está muy bueno el video porque no se grabó de la máquina y nada, sino que de pronto agarraron con el celular y filmaron unos pedacitos, pero no alcancé a mostrar el caso de la sutura. Este paciente permitió que lo pudiésemos llevar a cirugía. ¿Te acuerdas de la mallita que te había mostrado de parto? Muy mal el video, disculpen, pero bueno, un poquito de sangrado allí, ahí peleando con los intestinos, con el vaso. Un poquito de sangrado allí, molestoso, pero se logró hacer la reducción. El paciente tiene una artrogriposis y también está un poco hipertónico, a pesar de la relajación. Creo que de pronto por el uso de opiáceos previamente en la UCI, de algo de rigidez, pero en todo caso pudimos hacer. La malla tiene 3 tamaños, tiene de 4, 6 y de 8 centímetros. El era bien grande, tipo B, pero logré cerrar parte del diafragma y la parte donde no tenía ceja a nivel lateral, que puso unos puntos pericostales. Esta fue la operación que hice con la malla, como ves allí, reproduciendo lo que habíamos diseñado. Hicimos su vía central. Interesante que cuando se moja la malla con solución salina, pues ya se habla. Así que no hay defecto con la sutura parcial, como ves ahí en esa gráfica. En ese sitio colocamos la malla. Mira aquí cómo adaptó la malla bien ahí. Y en la parte lateral, que ves que me hice le monté 3 puntos, 4 puntos pericostales a través de un cita en la pericostal. Ahí se identifica bien el anillo, la zona donde se van a poner los puntos y la verdad que fue realmente fácil cortar la malla y poner los puntos sobre el diafragma con la malla y luego son pericostales. Quedó muy bien fijado. Es un tubito de tórax. Y ahora te muestro la placa posoperatoria. El paciente ahora mismo está con hipertensión pulmonar. Lamentablemente yo no filmaron el momento de los puntos ni nada, pero si ustedes ven aquí hay suficiente espacio para colocar esos puntos. El problema era cerramos el diafragma y el efecto ya distal iba a quedar muy tenso. Y bueno, aquí están los orificios. Aquí está el orificio por donde hicieron los puntos pericostales para cerrar el defecto contra la pared del tórax y aquí está el diafragma. Un gran saludo y espero tus opiniones acerca de esto. Bueno, básicamente este paciente cerramos el diafragma, pero llegó un momento en que ya continuar cerrando íbamos a tener problemas de desgarro de ese diafragma y por eso pues aprovechamos que ya habíamos identificado esta malla y la verdad es que fue muy fácil colocarla. Bueno, eso es todo. Quiero escuchar opiniones. Ya saben que tienen ese dispositivo para construirlo inmediatamente allá en su servicio de cirugía pediátrica. Lo pueden tener en la oficina de los residentes, la oficina del jefe de cirugía pediátrica con un pequeño laptop y armar su mini gimnasio ahí para practicar nudos y suturas con este modelo. Ahorita tengo otro modelo para presa esofágica que de pronto en un momento diferente se lo podré enseñar cómo se hace también de muy fácil confeccionar para hacerlo sin tantas limitantes. Bueno, eso era todo por hoy. Gracias por escuchar y atento a sus comentarios. Muchas gracias, Cristóbal. Interesante charla, siempre tú sorprendiéndonos con tus inventos y con tu creatividad. Vamos a utilizar las preguntas por el chat. También, dentro de lo posible, quien desee hacerlo con la voz, levante la manito y si puedo, les voy dando la palabra. Ya hay unas preguntas en el chat. Por ejemplo, hay una que dice que ¿qué material haces la malla? Yo creo que podrías ir compartiendo de pronto la fase inicial en la que pusiste los elementos y todo, si tú lo consideras prudente. Cristóbal. Sí. Entonces, la primera pregunta es esa, ¿qué material es la malla? Bueno, la malla, el material de la malla, la presentación aquí,
el material de la malla con la que practicamos es Fixomul. Fixomul. No sé si conozcan el Fixomul. Yo sé que en Venezuela le llaman el IPAFIX y en otros sitios también IPAFIX. Eso lo usan como propósito de heridas quirúrgicas. Si levantan la mano debería verse. Eso tiene un pegante. Entonces, por eso en el videito, en la animación, les mostraba cómo se hacen los dos círculos de 5 centímetros o de 6 centímetros y pega uno cada círculo uno con otro. Y luego corta otros dos círculos, uno igual al que hicimos, pero uno más grande, unos 2 centímetros, que es el que se va a pegar en el centro con el otro. Y esos dos se unen luego como una arepita, digamos. La pestaña se dobla sobre sí mismo y queda dentro de esa mallita que se creó que es una cavidad dentro. Entonces uno coge y abre un hueco a uno de los lados y vamos a ver entonces este resultado que está aquí, con ese bolsillo. En ese bolsillo vamos a meter un anillo de caucho, un anillo hecho con los empujadores de los bajanudos o con un alambre de esos ¿cómo se llama? De los catéteres centrales. Con cualquier cosa podemos simular ese responsable de la autoexpansibilidad de la malla, digamos. Y otra pregunta. ¿Tienes otra pregunta? Dice, pero primero hay unos saludos. El doctor Villamizar te manda a felicitar, el doctor Esbeticia, como siempre innovador, la doctora Selene Vargas. Y hay una pregunta del doctor Luis Nimanango que dice que si siempre dejas drenaje pleural. Yo creo que nunca casi nunca dejo un drenaje pleural en pacientes con hernia diafragmática. Pero yo creo que los de malla posiblemente podrían ser los candidatos. Le puse tubo de tórax porque había quedado un sangradito ahí, entonces por esa razón lo hice. Por esa razón. Pero generalmente no dejamos tubo de tórax porque le tenemos mucho a la sobredistensión pulmonar generada por la presión negativa excesiva en las primeras horas postoperatorias que poder generar de pronto ruptura o hemorragia pulmonar o neumotórax. La doctora Selene pregunta que si se puede usar el mismo dispositivo ABS para hacer la malla. No entiendo la pregunta. No, porque acuérdense que esa malla va a quedar allí. O sea, ustedes no pueden utilizar de pronto látex para dejar ahí o polipropileno para dejar ahí. Acuérdense que a veces se hace con un anillo de caucho y un polipropileno. Lo que hay es que diseñar lo que nosotros estamos haciendo allá en Cincinnati con el doctor Peiro, que fue un partner mío en este trabajo, es un prototipo ya definitivo para poder usar en los pacientes, que la idea es que sea un Gore-Tex fino o un Marlens, algún material bien fino para que no tenga mucho volumen, pase muy bien por los trócares y que sea autoexpandible. Hemos identificado un elastómero que se reabsorbe en 3 o 6 meses. Esas son de las cosas que se están discutiendo. Pero la idea es que tengamos una malla adecuada para los bebés. Esa Ventralex cumple parcialmente los objetivos, pero haciendo esas modificaciones que vieron que hice allí. Preguntan también que antes de encontrar la malla BART, ¿con cuál malla fabricabas el dispositivo? Y si te puedes acercar un poquito más al micrófono, que la doctora Selena dice que no te entendió, aunque el doctor Esbeticia le contestó la pregunta por el chat. No, no, es que no, la malla BART no, la malla BART es la que se ha utilizado ahora, nada más, porque antes era un dispositivo únicamente para recrear esa malla, ¿sí me explico? No era para usar en pacientes, porque eso está hecho con un material que no es, digamos, ¿no? Ese Fixomul no es como una tela ahí, no sé, no es para usar ni dejar dentro. Lo delicado es que tiene que quedar adentro, entonces hay que cogerla, el Gore-Tex que tenemos, que es lo que usábamos antes, o lo que he usado siempre, el Gore-Tex en caso de malla, es a veces un poco más grueso, hay que buscarse una malla de politetrafluoroetileno o de PTF más delgada, más maleable, que es lo único, ¿no? Pero eso es lo que usa todo el mundo, estos parches, que de todas maneras hay que pelear con los intestinos, que no se metan, sobre todo cuando hay mucha tensión, que no se metan al campo quirúrgico, que no agarrar una tripa detrás. Entonces tiene esas dificultades, hay que ir poniendo puntos para ir extendiendo la malla, en fin. Entonces esa fue la situación que nos llevó a pensar en esta malla diferente.
Otra pregunta, la doctora dice iPhone de Elizabeth. ¿Qué hilo usas para el modelo, para la práctica? Como les mostré allí, esa sutura cardiovascular que ustedes ven allí trae 8 agujas. Esa la usan para valvuloplastias, para válvulas de densidad cardiovascular. Si tienen el acceso a los cirujanos cardiovasculares, a veces dejan muchas de esas suturas allí sin usar. Entonces las instrumentadoras yo les mando a recoger este tipo de sutura para que me las guarden. De lo contrario, pues tocará buscar retazos de sutura de alguna u otra manera y esterilizarlos en líquido, etcétera, y tener fragmentos de sutura para trabajar en el modelo. Puedes trabajar desde un 2.0, un 3.0, un 4.0. No le veo mayor diferencia. Pero esta sutura vascular tiene la ventaja que es circular, no es cortante y es pequeñita. Esa es la ventaja que tiene, que es pequeñita y se simula de pronto mucho más pequeña, creo que una RB1. Hay una pregunta, yo sé que la malla es un modelo experimental, pero hay una pregunta que dice que si has visto algún, o crees que tiene algún riesgo de reacción inflamatoria la colocación de la malla. La malla esa que pusimos, obviamente, como cualquier malla que se lo ponga a adultos, son mallas que no son absorbibles, la que vieron en el paciente. La otra malla es imposible colocarla en una persona porque son mallas de un material, digamos, que no es para implantar, no es para implantar. Por eso hay que estudiar bien los materiales, a ver, se puede utilizar algún tipo de material que se usa en mallas médicas, aprobadas médicamente, como se usan en adultos para reforzar paredes abdominales, etc. Pero estas son porosas y de pronto no es lo ideal, ¿sí? Pero tiene que ser una malla que no sea tan porosa, que sea más o menos impermeable, ¿no? No impermeable, pero que sea porosa y que sea una verdadera barrera, no una malla de pronto, tendría que ser mallas de muy alta densidad para que los cuadritos los sean muy pequeñitos. Ok, pregunta la doctora Giselle. Sí, puedes usarlo, el doctor Efraín Delgado, que si lo puedes usar para algún otro defecto amplio de pared, por ejemplo, como las hernias. La verdad es que yo en las hernias no utilizo mallas. Creo que la única parte que uso mallas es, bueno, en los onfaloceles usamos mallas, pero mallas absorbibles, o sea, mallas como las hechas a base de dermis porcina liofilizada y ¿cómo se llama? Y que son sometidas a un proceso de cross-link para darle fortaleza y que duren al menos un año, como la permacol, hacerle propaganda a estas mallas. O para reforzar simplemente las mallas de submucosa porcina que pueden ser de mediano o de alta resistencia. Entonces, en principio yo no uso ningún tipo de malla que no sea absorbible en niños. Y solamente en la hernia diafragmática es donde usamos mallas que no son absorbibles. ¿Por qué? Porque el defecto diafragmático mide, digamos, 3-4 centímetros. Cuando ese niñito esté adulto, ese defecto va a quedar igual, de los mismos 3-4 centímetros, pero el diafragma ha crecido 100%. Entonces entra a participar ese parche en muy baja escala en el funcionamiento o dinámica de ese diafragma. Esa es la teoría, digamos, de lo que puede suceder. ¿Okay? El diafragma va a seguir creciendo, pero el parche nunca va a crecer. Y queda encapsulado, como las prótesis mamarias, como todos los elementos que son diseñados para implantar y para dejar colocados dentro del organismo. Ok, aquí hay otra pregunta que ya la había respondido, pero por favor si lo puedes volver a hacer. Dice que, ¿qué haces cuando no hay ceja de diafragma? Si lo fijas a la pared del tórax con un punto en U, ¿o qué haces? No, los puntos son los puntos pericostales, ustedes deben de conocerlos, son un punto que se pasa por debajo de la costilla, se toma el diafragma o se toma la malla y se pasa nuevamente por encima de la costilla y se anuda subcutáneo. Ese es el típico nudo pericostal. ¿Okay? Ok, el doctor Mauricio Figueroa quería hacerte una pregunta personalmente. Un gusto. Buenos días para todos. Agradecer a Cristóbal la excelente presentación. Agradecerle a todos los asistentes que han sido hasta 142 de diferentes partes del continente. Personas expertas como el doctor Svetliza y otros colegas que son bienvenidos todos. En realidad, yo quiero que podamos continuar estas actividades. Como vemos,
diversas personas tienen ideas fascinantes como esta, que lo deja uno viendo el ingenio que tiene el doctor Cristóbal. Y pues deberíamos continuar compartiendo nuestras experiencias y los desarrollos que es muy seguramente todos tenemos y tienen en diferentes partes del continente, y esto nos va a ayudar a todos. En realidad, Cristóbal, pedí la palabra para felicitarlo y agradecerle porque haya participado en la actividad académica de la Universidad del Valle el día de hoy, y seguiremos compartiendo con todos ustedes estas charlas para que nos podamos integrar. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Luis Mauricio. No, mucho gusto, encantado en poder compartir estas ideas. Hay más preguntas en el chat. Yo quería reforzar el comentario de Mauricio diciendo que si alguna de las personas asistentes hoy está interesado en compartirnos algo, se pone en contacto con nosotros y a través de la plataforma de la Universidad del Valle y del programa de cirugía pediátrica de la Universidad del Valle, estaríamos muy contentos de poder compartir con este grupo tan grande cualquier innovación o cualquier charla que ustedes quieran compartir con nosotros. El doctor Jorge Oliveros pregunta si se podría colocar sin el anillo de caucho, que creo que es una de las innovaciones más grandes, Cristóbal. Esa es la situación, ¿no? La situación es ver la conveniencia. Yo pienso que materiales de caucho no debería intentarse. De pronto en alguna situación podrían ustedes utilizar, de pronto, no sé, se me ocurre, un catéter doble J, algo así que sea posible, pero son muy débiles. ¿Okay? Buscar un tipo de catéter que se pueda implantar, que se pueda hacer un anillo y se le puede hacer a este tipo de malla. Pero esta malla de BAP yo creo que es una alternativa, por eso la presenté, porque me parece una alternativa viable para recrear y para producir el efecto en lo que habíamos pensado, de que sea bajo el diafragma, en la superficie abdominal del diafragma, para que se ancle allí y la presión del diafragma, la presión de los intestinos la docen a la cara inferior del diafragma y dinámicamente trabaje para evitar las recurrencias. El número mayor o menor de puntos es la cuestión. Poner más puntos yo creo que es bueno porque pues, evita uno la posibilidad de que se pueda pasar por alguno de los lados, alguna tripa, pero yo creo que el efecto del anillo y de la malla bajo la fascia con una pestaña amplia por debajo de ese diafragma asegura de que no se meta ningún intestino después que quede bien asegurado con al mínimo 4 puntos u 8 puntos. La otra posibilidad era de pronto poner hasta unos clips para que fuese más rápido entre la pestaña de la malla del lado torácico y el diafragma, que sería otra posibilidad. Bueno, y Javier se le ha ocurrido otras cosas con este diseño y de pronto pues vamos a ver si hacemos algo en gastroquisis con este diseño también, algo parecido. Una pregunta interesante, la doctora Giselle Marín pregunta si de pronto la malla podría comportarse como una eventración. No, yo creo imposible. Si la malla está bien colocada, como esa malla tiene cierto grado de, digamos, de rigidez, no creo que se vaya a hacer un sombrero o algo parecido. Si tú la extiendes bien y la dejas, ¿cómo te diría? O sea, que quede bien extendida y que tú ajustes el diafragma adecuadamente, no tiene por qué efectuar ningún tipo de sombrero. Falta probarla en los humanos y mirarla a seguimiento a largo plazo, cómo se comporta, pero se comportaría muy semejante a las otras mallas que ponen habitualmente con los grandes defectos diafragmáticos. Básicamente eso es así. De pronto va a tener menos posibilidades de hacer un sombrero o hacer un huevo ahí en el sitio del defecto si se pone adecuadamente. Una pregunta, el doctor Alfredo pregunta, doctor Alfredo Adán, un saludo al doctor Adán, compañero. El tiempo quirúrgico, yo creo que es un modelo, pero a lo mejor en ese modelo tú has ido teniendo tiempos que creen que nos pueden servir para hacer validación con nuestros residentes o Claro. en el momento de la práctica, o estás en ese proceso. No, es que el trabajo que hicimos
el trabajo que hice yo con la malla, las dos mallas, la convencional, hice una malla convencional con Fixomul y una malla de estas autoexpandibles. Y hice 18 ejercicios con cada uno. Entonces empezamos a cronometrar tiempos y calidad de los puntos, etcétera, etcétera. Y realmente en la primera fase del estudio, en la primera mitad del estudio, si uno mira los resultados de los tiempos quirúrgicos, la malla autoexpandible superaba significativamente en tiempo quirúrgico mucho menor que la malla convencional. Pero ya después en la segunda fase de los otros ejercicios se fue equiparando esos tiempos quirúrgicos y en promedio fue 30 minutos, entre 25 y 30 minutos. Teniendo todo listo significa teniendo el muñequito armado con todos los instrumentos al lado y lado, las suturas cortadas acá en una esponja, las 8 suturas, porque se trabajó únicamente con 8 suturas, y entonces el cronometraje empieza desde cuando el cirujano empieza y toma el portaguja y mete la cámara. Ahí empieza el procedimiento, entonces monitorizamos esos tiempos quirúrgicos de esa manera hasta que se terminó el último punto y se retiró y se cortó la brida. Esos tiempos cronometrados pues nos dieron ese resultado. Entonces más o menos promedio le pongo yo de una persona yo que ya tiene cierta experiencia, media hora sería un tiempo adecuado para poner 8 puntos y colocar la malla. Ahora, falta hacer un estudio luego humano cuando eso se dé, pero ahora mismo no hay cómo dar esa respuesta. Ok, bueno, ha sido una participación muy, muy nutrida. Yo creo que superamos las expectativas. Yo sé que el expositor es una persona que tiene una ascendencia y que jala e invita a que lo escuchen porque todo el mundo sabe tus ideas. Cristóbal, ahí no quiero poner, hay felicitaciones de la doctora Acuña, del doctor Villamizar, del doctor Esbeticia. Muchas felicitaciones porque la charla está muy buena y hay una pregunta que te la hago al aire porque tú eres el propietario de esto, que si podemos compartir la grabación a diferentes grupos que están asistiendo el día de hoy. La charla está quedando grabada y con tu autorización la podemos compartir. Yo creo que yo tengo la convicción de que el conocimiento debe ser libre y debe de volar. O sea, si uno tiene una idea y la idea pues acogida y sirve para facilitarle el tratamiento a un paciente, a unos niños o a cantidades de niños y a facilitarles la vida y a mejorar sus resultados quirúrgicos, etcétera, pues bienvenido que ese conocimiento circule y que no sea propiedad de nadie, sino de todos. Entonces, esa es mi intención con esto. Tómenlo, déjenlo, son ideas. A partir de las ideas a veces nacen otras, se mejoran esas ideas, se mejoran los resultados y bueno, y hay una contribución más de uno a este proceso del desarrollo de la cirugía pediátrica y de la medicina. Ok, si no es más, no esperaba menos de ti, yo sabía que la podíamos compartir, pero creo que es decente preguntártelo. Ha sido una excelente charla, un modelo me parece fácil de replicar, que les pueda ayudar a los residentes y a las personas que están empezando y quienes quieren además pasar del básico al avanzado. Esto es avanzado, esto no es básico por tamaños, por todo, pero se ve muy, muy replicable. Tienes abiertas las puertas de este foro las veces que lo desees, Cristóbal, lo sabes, y eres un invitado permanente de la Universidad del Valle para compartirnos tus ideas y compartirlas al resto del continente. Y creo que hay conectada gente inclusive de Europa. Entonces, agradecerles a todos y por favor pueden llenar la asistencia que compartimos anteriormente. Ahorita se la volvemos a colocar. Eso nos ayuda con la universidad. Esta es una universidad pública que nos colabora con este tipo de eventos. Y bienvenidos a los foros de la Universidad del Valle. Muchas gracias a todos y los invito. Quería anotar algo, Juan Carlos. Dime. Pude por fin crear un centro, se llama el Centro de Emprendimiento Healthy for Life. Eso es una ID más I, que es para innovaciones y este tipo de cosas. Y ya lo pudimos adscribir a Conciencia para tener financiación, para desarrollar estas ideas que siempre ha sido el problema que hemos tenido nosotros de la falta de recursos para poder investigar y trabajar y hacer las cosas más, digamos, más científicamente, darle un poquito más de calidad al trabajo y a las ideas que igual a través de este grupo podemos ofrecer también porque básicamente esto
es para cirugía pediátrica. Entonces estamos en esa línea con Heidi for Life. Quería comentarles esto. Bueno, un agradecimiento a la doctora Geraldine, que ella fue residente nuestra de la Universidad de Mérida, estuvo con nosotros rotando hace como 2 años ya. Ella hizo una pasantía de 4 meses y yo le di la idea para hacer el tubo y ella pues con mucha diligencia fue y cortó el tubo, hizo todas las cosas para que este muñequito pues fuera así una realidad, y lo hizo muy fácilmente y muy rápido. Entonces los agradecimientos para la doctora Geraldine en Mérida, Venezuela. Bueno, muchas gracias a todos. Trataremos de compartirlo por el medio más cómodo, puede ser por el canal de nosotros de YouTube. En el transcurso de la semana lo estaremos repartiendo en los diferentes chats. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Buen día.